Crea Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, temas fiscales de actualidad, con la participación especial del licenciado Jesús Alfonso Serrano de la Vega, quien es licenciado en Derecho y especialista en Amparo, ambos con mención honorífica. Encabeza y atiende múltiples, variados y muy complejos litigios de derecho público, además de financiero y concursal. Es autor y causante de múltiples jurisprudencias de gran importancia, fundamentalmente en México. En el ámbito nacional es miembro y exconsejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, conferencista de múltiples instituciones universitarias, colegiales y gremiales. Autor de diversos artículos jurídicos, filosóficos y educacionales, así como ponente y conferencista en radio y televisión. En el ámbito internacional es miembro de la Federación Interamericana de Abogados y ha fungido como árbitro del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en procedimientos bajo la administración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres. Bienvenidos a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México. Y hoy no es la excepción, hoy estamos en un programa de lujo, iniciando el 2019. Ha sido muy difícil, pero lograble, y yo agradezco mucho a Jesús que esté aquí presente por la amistad que nos tenemos, porque coincidir ha sido pues realmente un reto. Pero vamos a aprovechar lo que está aquí con nosotros en este programa, y por supuesto con todo el cariño y con toda la amistad que representa en toda su estatura y en toda su experiencia, como sin duda uno de los mejores fiscalistas de este país. Jesús, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Carlos, gracias a GBA y gracias a todos quienes tienen la amabilidad de escucharnos. Jesús, platícanos, aprovechando tu excelentísima presencia. Yo quisiera que me platicaras como un resumen de lo que ha pasado. Hemos estado nosotros como contadores o como contribuyentes un poco decepcionados por el papel que ha jugado la Corte, el papel de los tribunales, los antecedentes jurisdiccionales. Primero, preguntarte qué fue lo que nos pasó con el tema de la contabilidad electrónica, que nos dieron palo. Hoy tenemos un buzón tributario. ¿Cuál ha sido nos dieron palo con la nómina en su deducibilidad total, sino que se mantiene ese artículo 28, fracción 30, en donde, bueno, pues el empresario no puede deducir en su totalidad, sí, todo lo que le paga al trabajador, no obstante que una ley laboral le obliga a pagarle, a remunerarle, y entonces la parte exenta pues está limitada. Este artículo de operaciones inexistentes, platícanos si nos pudieras dar este entorno en de lo que ha pasado en materia jurisdiccional o en la parte, en derechos humanos, por ejemplo. Yo sí quisiera aprovechar que nos dieras este bagaje jurídico en donde pudiéramos pues actualizarnos un poco, y qué mejor contigo para ponernos al día, y qué seguiría, cuáles serían las tendencias, cómo ves este nuevo gobierno, en fin, qué nos espera al contribuyente en materia contenciosa, en materia de amparo, en materia de derechos humanos, en materia de cuestiones extrafiscales. Todo tuyo el programa. Qué bueno que Carlos es mi amigo, qué bueno que este programa se iba a llamar Orozco Felgueres conversa con Serrano de la Vega, y qué bueno que en concreto esto iba a ser algo sencillo, afable, preciso, concreto, caluroso, porque me doy cuenta de que ni la actual Fiscalía General de la República, ni la exigua Procuraduría General de la República, ni el CISEN, ni la Stasi, ni la Gestapo, ni la KGB hubieran hecho este tipo de interrogatorio. En concreto voy a tratar de satisfacer a mi amigo para ustedes, pero no estoy seguro de lograr el cometido, porque todo lo que has planteado es un mundo de cosas. Para efectos prácticos, ¿de cuánto tiempo disponemos con objeto de decidir qué hago dedicando tiempo a cada tema en una forma que me parezca razonablemente ordenada
de manera tal que nuestros audientes puedan seguir esto a efecto de que les sirva, ya que de otra manera, sin un parámetro, va a ser imposible. La información es vasta y vamos a charlar, pero hay mucho que referirles. ¿Cuánto tiempo? Una hora, la mejor versión de todos los temas que tú consideras que pero son de interactuar impacto. según te Claro, bueno, de impacto. procuraré seguir la línea de preguntas, para no decir interrogaciones, de Carlos. ¿Qué ha sucedido en México? Sí. Tengamos en cuenta que el país como tal, con conciencia de país, se forma en el siglo XIX. El movimiento independentista de el padre Hidalgo, como auspiciador en 1810, no era el primero. Hubo muchos que derivaron de una intentona siempre criolla, esto es de españoles asentados en México, de tener una diferenciación de la metrópoli de España como dominadora de este territorio, en donde existía una distinción clara entre españoles propios, oriundos de España, criollos españoles nacidos en México. En este entonces, la Nueva España, la idea de México, no existía. En el caso de mestizos y en el caso de población originaria prehispánica. Esta sujeta a dominación, la raza mestiza mexicana, sin la disposición ni las posibilidades sociales, ni políticas, ni económicas, de ascender en circunstancias que sí pudieron corresponder en una medida limitada a los criollos, y estos con distinciones particulares respecto de los españoles venidos de la metrópoli, fundamentalmente para gobernar y para dirigir lo que acabó siendo durante 300 años un expolio, una obtención de riqueza prácticamente ilimitada. México siempre ha sido tenido, y lo ha sido, como un cuerno de la abundancia, para llevar todo tipo de bienes, todo tipo de cosas, todo tipo de satisfactores desconocidos incluso en Europa, en el mundo en general. Recordemos que fundamentalmente prevaleció una cultura occidental y en todo caso dominada por una autoridad papal que no solamente era religiosa, sino política e incluso militar. Y en el contexto, México era la joya de la corona de toda la Nueva España. La Nueva España abarcaba prácticamente desde lo que ahora conocemos como la mitad oeste, central, en rangos bastante septentrionales de Estados Unidos, hasta la Patagonia, con colonias que también fueron establecidas por los franceses y por Portugal. Portugal era entonces una potencia naval importantísima, y Francia, junto con Inglaterra, junto con España, se dividían el mundo. En particular, recordemos, y lo tengo en mente muy bien porque Jesús, mi hijo mayor, una de mis infinitas adoraciones, nació en un aniversario peculiarísimo de la batalla de Trafalgar, que sucedió el 21 de octubre de 1795. Jesús nació en 1995. La batalla de Trafalgar implicó la ocasión en que se enfrentaron las dos armadas más grandes de la tierra, del mundo conocido y dominado, la inglesa junto con la armada española y francesa, dominada por la Francia, y en el caso acabando el resultado, como lo sabemos, con la victoria de Nelson, quien murió en la batalla de un balazo tirado por un arcabuz, no murió de otra manera. Y pronto en la batalla, esto no se sabe prácticamente, pero con Inglaterra siendo la cultura y la nación y el imperio dominante del mundo a partir de entonces. Ese acontecimiento provocó que en particular Francia acabase invadiendo España, destituyera propiamente a la monarquía española, sacara del gobierno
como rey a Fernando VII y colocar en su lugar a su hermano, José Bonaparte, conocido comúnmente como Pepe Botella. Esto provocó que tanto en la metrópoli, nunca Francia pudo dominar España. Hubo episodios terribles que se han decantado incluso en las pinturas de Goya. Nunca pudo dominarla en forma total. Hubo un acto constante, duró más de 10 años de ocupación sangrienta, pero provocó no solo que se cimbrara la España imperial, la España colonial, sino todas las posesiones españolas. Y México era la más importante. Ese acontecimiento aparentemente desconectado, el acontecimiento que consiste en una batalla naval, la más importante, la más famosa, hay muchas en la historia de la humanidad, pero del mundo moderno, define el reparto concreto del mundo. Inglaterra predomina, Francia napoleónica pasa a un segundo estatus o estado de poder, pero tiene posesiones en todo el mundo. En el caso España, en un tercer sitio, y en el contexto Portugal, que ocupa territorios muy importantes de América, destacando Brasil, y posesiones también africanas, de las que todos se surtían. Políticamente y económicamente, eso provocó a la corta, al espacio de 10 años, un colapso, y ese colapso vino, pues entonces eran las comunicaciones de esa época, imagínense lo que tardaba en llegar cualquier noticia, aún militarmente, con la mayor rapidez, por mar, a diligencia a caballo, etc. En México una inestabilidad muy importante, y esa inestabilidad muy importante condujo a toda una serie de movimientos secesionistas que buscaban no propiamente la independencia, porque no existía una conciencia nacional, sino la determinación fundamentalmente de los criollos y de los mestizos, en general de los dominados por los españoles, de tener libertades que en muchos se refirieran a temas de orden tributario. A temas de orden tributario. Podríamos hacer aquí una larga historia. Se dice, paréntesis, que en México vivimos un esquema de corrupción intrínseco, prácticamente íncito en el alma de los mexicanos. Me rehúso a ello, pero en concreto hay alguna parte de razón, porque estrictamente hablando, en el sistema virreinal y en lo que vino después, se produjeron mecanismos en función de los cuales los virreyes, sus generales, los militares, los recaudadores de impuestos buscaron enriquecerse y se enriquecieron a costa propiamente de la Nueva España. Y en este sentido resultó que no llegaban todos los recursos que la metrópoli esperaba a España, porque aquí se los robaban y porque en particular existía un sistema en función del cual era bien visto, estaba jurídicamente regulado que se participase de la recaudación y de la producción de bienes y de satisfactores que producían los habitantes de la Nueva España para las arcas personales de los virreyes y de los gobernantes que dependían de ello. Esto fue detectado por la corona en tiempos de ocupación y después de ocupación, vino un cambio sustantivo, y todo esto, si ustedes quieren estudiarlo en forma breve pero muy interesante, pueden hacerlo leyendo el libro del Colegio de México que se denomina La breve historia de México, La breve historia de México, una obra que no debería desconocer ningún mexicano. Esto provoca, en particular, un hartazgo, no solo político, porque en particular, insisto, los españoles asentados en la Nueva España, que detentaban fundamentalmente todo tipo de medios de producción, los mineros, las grandes posesiones hacendarias, todo tipo de recursos derivados del mar, todo tipo de recursos derivados propiamente de la población, del comercio y tal y cual, limitando la interacción con los criollos y con los mestizos, provoca un caldo de cultivo que motiva que existan por todos lados del entonces enorme territorio de la Nueva España, todavía no tenido como México, para liberarse y para hacerse de un gobierno propio, siguiendo ideas
que ya habían sido fraguadas en términos de la Revolución Francesa y de lo que acontecía también en los Estados Unidos, en donde el principio señero no es exacto que fuera todo, era el de no taxation without representation. En el gobierno de la metrópoli tendría que haber primero nacionales de la metrópoli, en este caso españoles, un rey español, esto era una dominación imperial, y en el caso amén de ello tendría que haber una consideración de los súbditos de la corona a la que pertenecía todo en las dominaciones. Esto no se da. Se desencadenan actos de guerra, como sabemos, en un periodo completamente convulso a lo largo de todo el siglo XIX, todo 1800. Y en el contexto, para poner una referencia, lean ustedes, si tienen acceso a ello, lo pueden incluso googlear, cómo inician los libros, los cahiers, los documentos de la International Fiscal Association, IFA. IFA tiene un capítulo mexicano importante en donde se establece una forma de prolegómeno de la historia de la tributación internacional en el mundo. Mientras nosotros aquí nos desangrábamos en guerras intestinas, enfrentando por razones de deuda pública intervenciones, somos el único país que yo conozca, y vale la pena que viva la experiencia, de tener un Museo Nacional de las Intervenciones, siempre por razones de adeudo público, por mala administración de gobiernos mexicanos en forma dominada o en forma dominante ya con una idea de nación. Eso es lo que justifica por qué hubo ejércitos internacionales que entraban aquí y no recibían de la población un solo tiro, porque no se sabía en última instancia qué era lo que estaban defendiendo. Aunque es importante saber, por ejemplo, que el ejército que instituyó Calleja, quien fue un general terrible, es afamado, es el que acabó venciendo a Hidalgo, a Allende, a Matamoros, a Morelos, a todos los fusiló. A Morelos fue el único al que impidió que se le decapitara, le tenía respeto en forma particular, y fue virrey de la Nueva España y se enriqueció. Sus chosnos viven ahora en España y viven acomodadamente en la zona de Andalucía, si la memoria no me falla. En concreto, ese ejército fue el que sirvió para defendernos como país de las intenciones imperialistas de Estados Unidos. ¿A qué voy con todo esto? México nace independientemente en sangre. Cuando nosotros nos debatíamos entre los 1840s, actas de reformas constitucionales, recuerden que la primera constitución mexicana fue de 1814, nunca entró en vigor, fue una idea, una intención propiamente del espíritu de Morelos. La primera es federal, inspirada en el sistema de los Estados Unidos de América de 1824, y en el caso concreto vienen todos los desarrollos, las leyes de reforma, en concreto la República restaurada, en el caso nuevamente una legislación federal individualista, la de 1857, que fue en particular la que se reformó para llegar a ser la de 1917 que nos rige. En concreto estructuraban propiamente un país naciente. Mientras nosotros estábamos en esa circunstancia, se genera entre potencias, y la memoria no me falla, fue Alemania quien celebró el primer tratado internacional para evitar la doble tributación, justamente entre los 1840s y 1860s. Eso nos da una idea concreta de nuestra situación y del atraso. Bien, esta es una historia gruesísima de lo que pasa, abreviadísima, de lo que pasa en nuestro entorno, y concretamente nos lleva a circunstancias en función de las que se produjeron actos de tiranía. Así es. Porfirio Díaz finalmente toma el poder, pone orden, la Pax Porfiriana, empieza a existir progreso, hay calma, hay paz, hay desarrollo de la economía, se tienden prácticamente los kilómetros de líneas férreas que tiene el país ahora, concretamente se desarrollan las industrias, se recibe a la inversión extranjera, y ese régimen da lugar a que pueda existir una industria extranjera poderosa, se empieza a producir el desarrollo de la industria petrolera, pero vuelve a darse toda una serie de circunstancias
que están animadas en mucho también en intereses económicos, que querían hacerse de México, que ya para entonces existía como nación, inspirada fundamentalmente en la estructura de los Estados Unidos de Norteamérica, pero con ideas propiamente que abrevaron en la Revolución Francesa, y en el contexto se deriva en un movimiento revolucionario del que un jefe máximo de la revolución, Carranza, plantea un proyecto de reformas a la Constitución individualista de 1857 y en el contexto buscándose que fuera una simple reforma, trabajos que se producen en 1916 resultan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que se promulga solemnemente en el Teatro de la República en Querétaro el 5 de febrero de 1917 y entra en vigor el 1 de mayo de 1917. Esta Constitución contiene un artículo 31 que establece obligaciones de los mexicanos. Existe otro artículo que establece obligaciones de los ciudadanos mexicanos. La fracción cuarta de ese artículo, que prácticamente no ha sufrido reformas. En tratándose de esta parte, solamente ha sufrido 3, el artículo 31, y 2 tienen que ver por razones políticas en función de la existencia de la Ciudad de México como entidad federativa. Los mexicanos estamos obligados constitucionalmente, es un acto político, jurídico y económico sustantivamente, a sufragar los gastos públicos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de la Ciudad de México ahora, de los estados y municipios en que residamos de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes, lo cual se asimila a una de las fracciones del artículo 32, si la memoria no me falla, de la Constitución de 1857, que a su vez abreva en artículos determinados, aquí la traigo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, derivada de la Revolución Francesa de 1789, que resulta en la primera constitución de la República, de la République Française de 1781. ¿A qué voy con esto? Tenemos, en particular los mexicanos, una obligación de sostener con nuestro peculio los bienes públicos, la casa y la cosa de todos. El propósito de tributar no es en sí mismo tributar, pero en particular si desde tiempos coloniales existía la idea, porque en particular México no se funda sobre las bases sobre las que nace una nación como Estados Unidos, que tiene una formación completamente distinta. Insisto, los ingleses en términos de aquellos tiempos, estamos hablando ahora del siglo incluso XVIII, los 1700, recuerda conmigo cómo se fundan las 13 colonias donde nace lo que hoy es Estados Unidos. En el caso en la costa este del territorio más norteño, más septentrional de Estados Unidos. Nacen todas, incluso Maryland, que fue la única colonia católica, nacen todos como negocios. Específicamente se constituyen sociedades mercantiles que se financiaban en la Bolsa de Londres y obtenían como sociedades mercantiles anónimas capital del gran público inversionista inglés y de Europa, del mundo civilizado y rico, para financiar empresas públicas que en su caso tenían que rendir dinero. Entonces esas empresas se constituyen para comprar barcos, aprovechando las persecuciones religiosas de entonces, de calvinistas, de anglicanos, de todo tipo de sectas protestantes, financian expediciones para hacerse en conquista de territorios nuevos en la América y en el caso para establecer ahí posesiones que en su caso fueran propias de esos colonos y entonces explotaran los bienes de la América del Norte, dominada por habitantes de habla inglesa y por holandeses y por alemanes y por suecos y por daneses. Ya habían llegado hacía muchos siglos los vikingos a América y en el caso concreto para que rindieran recursos. Esto es, los que lograron sobrevivir aquí,
Los que fundaron las distintas colonias se establecieron organizadamente de una forma tal en donde tenían que mandar sus dineros a la metrópoli, a Inglaterra, el imperio más poderoso del mundo. Ya se los expliqué. Inglaterra hace toda una estructuración jurídica y política que impide concretamente que las colonias estadounidenses asentadas acá, todavía no había Estados Unidos, eran colonias, era Virginia, New Haven, New York, Maryland, etcétera, etcétera, las 13, específicamente solo pudieran comerciar con la metrópoli, solo con Inglaterra. No podían comerciar con ninguna de las colonias españolas, no podían comerciar con Georgia, que era una colonia que era francesa. Un acuerdo comercial. Claro. No, todavía no. Ahí Todavía era punta no. de cañonazos. Puro cañonazo. Cañonazo. Esto con acuerdos diplomáticos. Tal. No podían comerciar con Canadá, que estaba dominado fundamentalmente por ingleses que querían rehacerse. Hubo una intentona de recuperar las 13 colonias. Nadie prácticamente lo sabe. Y por franceses. No podían tampoco comerciar las colonias fundadas con dinero económicamente generado en la Bolsa de Valores de Londres como negocios mercantiles de ocupación de propiedades y de tierras nuevas, ni siquiera con las colonias tenidas por Inglaterra en el Caribe. No se podía, ¿no? Ni con Cuba, no se podía, ni con lo que ahora es Puerto Rico, no se podía con ninguna de las Antillas, no podían hacerlo tampoco con las dominaciones en África. Esto mismo fue una esquemática que había seguido España para dominar absolutamente a México. Bien, se producen insurrecciones y nosotros tomamos dentro de una lucha de ideas entre centralismo, porque en particular México era propiedad de la corona. Los reyes eran dueños de vidas y de haciendas. Y esto acaba siendo contrario a la mayor y más elemental concepción de dignidad humana, provoca los movimientos independentistas de toda la América y circunstancialmente en toda la América española e inclusive en la portuguesa se producen estos y fraguan a partir de 1810. La independencia mexicana, no nos equivoquemos, no se consume entonces. La festejamos pues porque así lo decidió Porfirio Díaz en concreto. Se consume en 1827, 17 años después de luchas sangrientas y de una paz rara y de la intervención de un nuevo emperador, Agustín de Iturbide, que acuerda con el guerrillero que entonces fungía aún, que era Vicente Guerrero. Y en el caso, circunstancialmente, él es el primer emperador, es depuesto, intenta regresar, es fusilado y tenemos un primer presidente de México que no se llamaba así, en este momento se me olvida el nombre, pero significativamente se atribuye ahora como alguien que ustedes conocen, que dicen que ya no se pertenece, sino que es de ustedes, de nosotros, el pueblo, se denomina Guadalupe Victoria, en alusión justamente al fenómeno mariano, guadalupano, y en el caso a que había triunfado la independencia nacional. Bueno, en todo esto está el centro propiamente la cuestión tributaria, siempre la cuestión tributaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nace fundamentalmente a mediados del siglo XIX, a mediados de 1800. Se prevé, pero no como tal, no en la Constitución de 1824, sino en leyes constitucionales posteriores. Y en el caso durante el primer Tribunal Constitucional de América Mexicana nace en tiempos de Morelos. Se funda en Ario de Rosales, por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que ese es el antecedente más remoto de nuestra Suprema Corte y dura el tiempo que Morelos puede proteger la Constitución de Apatzingán, en concreto en 1814, pero Suprema Corte de Justicia de la Nación no la tuvimos sino muchos años después y muchos eventos después. Ha tenido las más variadas integraciones y las más variadas conformaciones. Y en el caso existe una idea propiamente de derechos de los habitantes mexicanos que pudieran oponerse en particular en relación con el poder público, estrictamente a partir de esa legislación constitucional. La Constitución original de los Estados Unidos no tenía derechos humanos, no tenía derechos de los habitantes. Se necesita una de sus enmiendas,
el famoso Bill of Rights, que es toda una serie de establecimiento progresivo de determinación de derechos. Algo similar nos sucede a nosotros, y entre ellos en particular se establece una forma de limitar el poder del gobierno. El contrapeso, ¿no? No solo el contrapeso. La idea federal es sí que exista división, lo voy a decir para abreviar, pero bajo protesta, de poderes. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Lo digo bajo protesta, porque ese, a mi juicio, es un lenguaje majestático que han utilizado concretamente quienes han tenido el poder para establecer lo que la Constitución y la legislación que deriva dice, y se ha convertido en un instrumento de dominación. Mucho cuidado con la idea del Estado de Derecho y con todas las porquerías que nos han hecho a los abogados aprender y sostener a pie juntillas, y en general a la población. Mucho cuidado. Traigo por aquí, por ejemplo, un formato que yo propondría de modificación de las protestas constitucionales de quien ocupe el presidente, el cargo de presidente de la República, titular, así hablaré yo como hablan los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que en la Constitución de Estados Unidos no se menciona nunca el término Estado? Solamente se menciona para hablar de los estados que conforman Estados Unidos. The State of California, the State of Idaho, the State of Arkansas. No en otro sentido. La nuestra está plagada. ¿Saben ustedes que en la Constitución de los Estados Unidos, que consta de 6 artículos con muchas secciones, no es tan pequeña como pensarían, y de 27 enmiendas específicamente, no se menciona una sola vez la palabra democracia? Una sola vez. No aparece. Lean la Mexicana. En el caso, existe entonces la determinación de unidad de valladar al poder tributario del Estado. Y este acaba residiendo en particular en quien titulariza entonces la rama judicial del gobierno federal mexicano, ya existiendo México como país, prácticamente a partir de la Constitución, de la Declaración de Independencia, manumisión de los esclavos de Hidalgo, de la Constitución de Patzingán, que no entró en vigor nunca, de 1814, de las leyes que operaban. Entonces regía la Constitución de Cádiz, española, de 1810. El Zócalo está hecho en honor, se dice Plaza de la Constitución, pero no de la Constitución de 1824 ni 57, en honor de la Pepa, de la Constitución de Cádiz, española, de 1810. En el caso concreto tenemos entonces una inteligencia federal de división de poderes para que haya pesos y contrapesos a partir de la Constitución Federal de 1824. Recuerden que luego volvemos a un movimiento centralista, leyes centralistas de 1843, en el caso un supremo poder conservador, luego específicamente leyes constitucionales de 1847, en que se intelige un elemento de protección de los gobernados contra el poder público, el que acaba conociéndose como juicio de amparo, inspirado en la Constitución de Yucatán, que existía como tal. Todavía entonces no había todos los estados o entidades de la República que hoy conocemos. En particular, la primera sentencia de amparo fue dictada por el secretario en funciones de juez del juzgado de distrito, que en la organización idéntica en particular a la que existía en Estados Unidos, en Estados Unidos había judges y circuit judges, como en particular su territorio era tan grande, no había jueces suficientes para poder estar de fijo con una sede permanente en las regiones. Entonces existían jueces que atendían un determinado distrito decidido por la legislación de Estados Unidos, con base en una opción amplia que permite la Constitución de ese país, y había jueces que actuaban en forma colegiada como tribunales de apelación y o de constitucionalidad, que todavía no tenían una idea de hecho propiamente, que tenían que circuitar, viajaban. Y entonces en concreto estaban un día en Tucson y otro día en lo que hoy es Phoenix y otro día en Amarillo, en lo que hoy es el estado de Texas, y así se administra justicia. Por eso la idea de los estadounidenses, que está en el fondo de su alma, de tener su day in court. Es un derecho sustancial. Ellos quieren tener su día en la corte para defender sus derechos.
contra el gobierno, contra los otros conciudadanos o contra quien resulte respecto al mundo, porque son desde el principio entendidos y se han tenido como una verdadera potencia y se portan imperialmente, se han portado históricamente de forma imperial. Bueno, pero volvamos a México. La primera sentencia se dicta por el Juzgado de Distrito en San Luis Potosí por el señor secretario de Acuerdos en Funciones de juez por ausencia del juez titular y concede el amparo a un caballero. Olvido, tengo todos estos datos en la mente, pero ahorita estoy pensando en tantas cosas que les ofrezco una disculpa por no recordarlo. El señor Altamira, no estoy seguro, no me hagan caso. Contra la orden de destierro que en su caso se decretó por el gobernador. Entonces nace sin legislación, no había ley de amparo ni Código Federal de Procedimientos Civiles, solamente había una previsión constitucional de existencia de un juicio de amparo que empezó como un asunto administrativo, como un trámite administrativo. Por eso se habla de quejoso, por eso se habla de autoridad responsable, por eso se habla de informe justificado para sostener los actos que se estimasen inconstitucionales. Entonces, con una norma constitucional mexicana, en 1847, sin legislación que regulara esto, nace un juicio de protección de los derechos del gobernado frente a los gobernantes. Y a partir de ahí el amparo se vuelve la institución, no tengo duda en decirlo, y a mucho orgullo, jurídica nacional mexicana más famosa de nuestro derecho. Y es una institución conocida y reconocida en el mundo. Es más, los textos concretos de ONU en materia de derechos humanos, del Tratado EA, del Pacto de San José, la Carta Americana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al hablar de instrumentos procesales que permitan que una autoridad ampare a los humanos contra actos arbitrarios, emana, abreva en nuestro juicio constitucional. Bien, viene una época de desarrollo propiamente pretoriano, en donde en concreto una institución que apenas nace, que se entiende bien a bien como la entienden los jueces, se crea y empieza a desarrollar por los jueces y empieza a existir una jurisprudencia incipiente. Bien, estamos hablando, fíjense ustedes, de los 1847, estamos hablando de la existencia de un poder bajo protesta judicial de la Federación, que era la rama judicial del gobierno federal, existiendo un Congreso en donde el Senado existía y dejaba de existir, según los vaivenes políticos, no me voy a detener en ello, que la rama legislativa del gobierno federal y desde luego en un sistema fundamentalmente presidencialista, la rama ejecutiva del gobierno federal. ¿Por qué hablo de esto? Porque en particular, específicamente en la Constitución de Estados Unidos, donde el sistema federal mexicano se inspira al grado de que nos denominamos realmente Constitución Estados Unidos mexicanos, aquellos son los Estados Unidos de América, en concreto no habla de poderes, no habla de supremo poder de la federación, habla de supreme law of the land, porque en particular las colonias nacieron como negocios, se volvieron estructuras políticas y entonces celebraban tratados entre ellos, y había tributos alcavalatorios entre ellos y podían hacer la guerra entre ellos y tenían sus propios ejércitos y sus propias organizaciones judiciales y sus propias autoridades. Eso es lo que conoce Tocqueville en sus viajes, a propósito de los cuales se inspiran sus dos libros sobre la democracia en América. En los counties de Estados Unidos, los gobiernos que ahora son municipales, los más cercanos, eran celosísimos de sus territorios y de sus sistemas. Y entonces, en toda la guerra de secesión por razones de esclavitud, derivada en mucho, el cerillo que prendió la mecha fue el fallo de la Corte estadounidense, que existía como Suprema Corte de Justicia Federal, ya Constitución Federal, con Constitución Federal, porque la primera Constitución de Estados Unidos fue la confederada, que había resuelto el caso Marbury versus Madison, donde se establece que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, sin previsión constitucional que lo permitiera, podía declarar la inconstitucionalidad de leyes. Decreta otro caso famosísimo, el de Dred Scott, un esclavo que había viajado de un estado esclavista a un estado libre,
donde se manumitía por legislación local a los estados que llegaban a ese territorio, a los esclavos que llegaban a ese territorio. Eso se declara inconstitucional y eso acaba desencadenando la guerra de secesión. Específicamente provoca un problemón terrible. Al día siguiente del fallo en Estados Unidos, cesa el comercio entre las dos partes, este y oeste de Estados Unidos, entre estados esclavistas, sur y norte, y estados liberalistas, y, en fin, la historia es riquísima. La idea de que una Suprema Corte, la rama, el branch judicial de la Federación, que se impone por las armas, por eso la Constitución norteamericana habla del Supreme Law of the Land, es una ley que prevalece sobre todo el territorio de Estados Unidos como país a nivel federal, contra lo que no se pueden oponer ni las leyes, ni las decisiones, ni los jueces locales. Se entiende en México y empieza entonces a fungir un poder. Se desarrolla una jurisprudencia, hay problemas tributarios, todos aquellos que derivan de la industria textilera de Tlaxcala y de Puebla, todos aquellos que derivan de la industria minera en Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, todos aquellos que derivan de la leva, como estábamos constantemente en guerra, el ejército, los gobiernos se llevaban a la población contra su voluntad y los volvían soldados y eran la carne de cañón. Entonces el amparo procedía contra actos que violentaban la libertad personal para no ser puestos en el ejército contra su voluntad. Y el amparo empezó, como juicio, a ser útil, sobre todo suspensionalmente, para quitar a personas de delante de los pelotones de fusilamiento. Por eso, en particular, la idea propiamente del juicio se inspira en el fenómeno de la Virgen María de Guadalupe. Que la Virgen, que alguien, un gobierno nos ampare contra el arbitrario, contra el poderoso. A mí, pueblo mexicano, que nací de reyes, del imperio más grande en el mundo, no conocido por el europeo entonces, que fue el de los aztecas, y les contaría muchas cosas sobre ello, en particular con un alma quebrada, dominada, con arcabuces, con perros, con sables, con lanzas, con grilletes, con abusos de todo tipo, de donde nace nuestro mestizaje. Bueno, esto se vuelve hasta romántico, perdón, pero luego me acelero. El tema en particular es, ¿se genera una primera jurisprudencia? Bueno, tengan en mente que en concreto es el presidente Juárez quien en 1870 crea una institución que se denomina Semanario Judicial de la Federación, que jamás fue semanario y que jamás fue semanario, incluso tuvo suspensiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo suspensiones en su existencia por razones de guerra, fundamentalmente derivada de intervenciones internacionales, y en el caso concreto, ese Semanario Judicial de la Federación tiene 10 épocas. Expondría para ustedes las fechas y tales de ellas. Hoy estamos en la 10ª. Hay razones que por cambios constitucionales importantes van marcando la diferenciación de cada quien, y ocurre que se llega a desarrollar en México ya en el siglo XX, fundamentalmente a partir de los años 50, de 1956, en concreto cuando las tesis protectoras por estimar inconstitucionales tributos por violar principios de, dijimos ya, lo que reza la fracción cuarta del artículo 31 constitucional en el fenómeno tributario de sufragar con nuestros patrimonios personales los gastos públicos, la casa y la cosa de todos, para que existan servicios públicos, para que se presten buenos servicios públicos, para que se permita la existencia de un bien común en México. Existen valladares, cotos de poder. Puede haber, por la rama judicial de la Federación, y en su caso, en otros sentidos, no entraremos ahorita, de los estados, fundamentalmente de la Federación, titularizada con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un instrumento que se ha vuelto poderoso, que se volvió poderosísimo, el juicio de amparo mexicano, no obstante todas sus limitaciones actuales, impedir la fuerza del Estado avasallante, cuyo límite no existe, cuya hambre el poder de nuestros bienes jamás va a terminar,
porque el problema es el gasto público. Se tributa para el gasto público y el gasto público no es para que se lo roben, como han entendido, como entendían desde los tiempos de la colonia, por eso hablé de aquello, la propia estructura política y gubernamental española que existía, sino para que se creen servicios públicos y se presten bienes públicos, con servicios públicos, con recursos públicos para el bien común. Es una moneda de dos caras. El fenómeno tributario es una moneda de dos caras. Bueno, vivimos una época dorada, incipientemente, tímidamente, empiezan a producirse concesiones de amparo que impiden en concreto tributos que eran exorbitantes y ruinosos. Es la primera teoría después de los tiempos vallartianos. No me voy a detener en Vallarta, por razones que ahorita explico en 2 minutos, si es que el tiempo nos lo permite. En el caso concreto, viene desarrollándose todo un andamiaje precioso, jurisprudencial, en donde se concedió toda una construcción protectora de los contribuyentes mexicanos para evitar el abuso del poder gubernamental en terrenos tributarios. Y en el caso específico, fundamentalmente, de manera increíble, tal vez el clímax de esta circunstancia histórica, política y económica de México se da entre la séptima, octava y la primera parte de la novena época. Cuando, aquí traigo, es un trabajo que preparé para una conferencia que me pidieron dar el fin de semana en un estado del sur de México, todos los datos de la historia. Aquí traigo todos los presentes para mostrarles qué ha pasado. Bueno, muy bien. Voy a resumir y les diré. El primer asunto que pone en la mente de todos que la Corte sí existe y sí sirve y puede conceder amparos importantes, se produce, fueron varios, entre 1980 y 82, 1984. ¿Por qué? Porque entonces se genera una reforma en la ley del impuesto sobre la renta de 1964 que impide que los patrones que pagamos sueldos y en concreto por obligación derivada de reglamentos administrativos o de contratos colectivos o de contratos ley o específicamente por decisiones patronales determinadas, las cuotas obreras a los trabajadores que percibían salarios superiores al mínimo dejaba de ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y ello motiva que varios, yo estaba un poquito más joven que hoy, fuéramos al amparo contra leyes y obtuviéramos la declaración de inconstitucionalidad del artículo, si la memoria no me falla, 27, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1964. Y en 1984 obtenemos jurisprudencia. Uno de mis asuntos es parte de estas jurisprudencias. Yo intervine en la jurisprudencia. Fue necesario ir al amparo para obtener amparo que declarara que las cuotas obrero-patronales eran contribuciones. En concreto, existía un artículo 2 en la fracción relativa a la segunda, si mal no recuerdo, del Código Fiscal de la Federación de entonces, en vigor entonces, prácticamente de 1967, y no se entendía que fueran tributos, y entonces no se entendía que tuviéramos, a mi juicio, yo así los denominaba, la teoría francesa, garantías de equidad, garantías de proporcionalidad, garantías de legalidad y garantía de destino al gasto público. Nace allí. El segundo, el que hace que todo mundo voltee, porque entonces en 1984 se gestan y se publican las jurisprudencias en donde el Pleno de la Corte interpreta por primera vez de manera distinguida lo que era garantía de equidad y garantía de proporcionalidad y declara inconstitucional la ley del impuesto sobre la renta con este motivo. Ya saben ustedes la barbaridad, la salvajada que ha cometido esta Corte de la 10ª época con el caso Acalán, con el artículo 2830 y con la no deducibilidad declarada constitucional ahora, después de 30 años de trabajo un servidor y de otros, específicamente, me acuerdo, toda es la Josefina Ceriera Central, Servicios Profesionales Tolteca, en fin. Desde el Yetu famoso, el argumento del Yetu. Bueno, tendríamos que entrar en eso y aquí lo traigo en la historia, que no nos va a dar tiempo en esta ocasión. Si tienes el mal gusto de volver a invitar, seguimos, pero quiero decir, el caso que hace voltear a todos es el de Porcelanite, resuelto en sesiones de 7 y 19 de enero de 1993, que conozco muy bien por ciertas razones, en donde por primera vez una quejosa obtiene amparo contra un elemento esencial de la contribución
consistente en el impuesto sobre la renta que gravaba a las que entonces se denominaban sociedades mercantiles, Sí es. que era la tasa fija el 35%, porque hasta antes de eso teníamos una tarifa que llegaba a impuesto sobre la renta hasta del 42%. Reforma concretamente que se declara inconstitucional después de seguir los correspondientes juicios de amparo. Todos habían sido perdidos hasta que el 2 de noviembre de 1992 logramos, con litigio, ese no era cliente mío, pero hubo que salvarlo porque era el previo a Porcelanite, URO SC, ponencia el ministro Azuela, y en el caso concreto se concede el amparo por la mínima votación posible y luego viene en particular Porcelanite al inicio del año 1993. Con ese, todo el mundo dice, hay corte. No es cierto que todo sea político, eran malos abogados. ¿Qué pasa aquí? Con ese se voltea la cara y empieza el auge. Del amparo. Del amparo como defensor, así como liberamos el amparo a fusilados posibles. ¿Saben ustedes por qué no terminaron las ejecuciones de 1928 contra todos aquellos que se dijeron que fueron parte del complot para asesinar en concreto a Obregón? Sí mataron a León Toral, martirizaron a la madre Conchita, sí mataron a Segura Vilchis, hasta donde recuerdo, pero no fusilaron a los otros dos, porque el actuario del juzgado de distrito, otorgó, que concedió las suspensiones respecto de todos, le había sido impedida la entrada y mataron a los otros. Logró entrar junto con el abogado que valentérrimamente, por eso los abogados somos muy importantes, como los contadores también, sin ninguna duda, y los ingenieros y los enfermeros, en fin, correcto, los abogados. Sí. En el caso, los salvaron de la muerte por una suspensión en amparo, suspensión que se tenía que conceder en condiciones oficiosas de un verdadero asesinato. Bueno, pues en concreto los abogados fiscalistas que nos dedicamos diciendo que somos constitucionalistas a defender contribuyentes, sí podemos salvar del paredón tributario a los contribuyentes, pero dudo mucho que te pueda seguir platicando, porque aquí les enseño o les podría decir cuándo la puerca empieza a torcer el rabo y por qué. Si nos quedan algunos segundos, ¿cuándo se empieza a deteriorar? Bueno, se empieza a desconfiar con la Corte. Se ha perdido credibilidad. El último amparo importante es el que consigue un quejoso que se denomina importante, sustantivo. Bueno, hay otros, hay muchos. Es que viene el auge, el verdadero sentido garantista de lo que es una constitución y una rama judicial, the judiciary, la conocen los anglosajones como sus militares, the military, como contrapeso verdadero del abuso del poder inenarrable de las ramas ejecutiva y legislativa en materia tributaria de un país tan poderoso como lo es el más poderoso del mundo. Pero nosotros llegaremos a ser potencia si ya nos decidimos a eso, específicamente a partir de que se concede el amparo contra la ley del impuesto al activo. Ese contribuyente lo logra en sesión plenaria del 6 de abril de 1995. Y a propósito de un asunto votado por la mínima, ya estamos en la novena época, en la Corte que resulta después de los cambios constitucionales de 94, impulsados por el presidente Zedillo y con el voto de mi queridísimo amigo don Vicente Aguinaco, primer presidente de la Corte nueva de 1994 hacia adelante, novena época del Semanario Judicial de la Federación, con la Corte de 1994, de 21 ministros, 4 salas ordinarias, una auxiliar, etcétera, etcétera. Termina la octava época, se concede amparo después de 55 jurisprudencias en contra. ¿Crees que y 7 precedentes que iban a hacerlo contra una ley tan importante como ese impuesto que hizo un daño terrible? Claro. Todos los precedentes, salvo uno, del caso Consultores, que se vota 6-5, constituyen a la postre jurisprudencia y este impuesto muere prácticamente 7 años después, como los expertos, como Carlos, saben perfectamente y ustedes lo vivieron en la práctica. ¿Dónde empieza la cosa a cambiar? A mediados de la novena época. Empieza a cambiar y no es que le echen la culpa. ¿No crees que empezó a cambiar cuando nombraron ministro a un jefe del SAT? No, ya había cambiado esto. En particular, ¿esa confianza? No, la confianza se gana. Específicamente una cosa es ser
creyente, otra cosa es ser crédulo, una cosa es ser alguien confiable y otra cosa es no ser digno de confianza. Pero eso deriva de los hechos. No. Esto cambia fundamentalmente por la entronización de dos teorías, específicamente cuando el ministro Cosío, que acaba de dejar su cargo ahora en diciembre y ha sido sustituido, y podemos hablar luego de eso, por un personaje que entiendo es un magnífico jurista y un buen hombre. Me lo ha dicho alguien a quien yo quiero, estimo mucho y le conoce desde hace mucho, el ministro González Alcántara Carranca. Yo me opuse a la terna de López Obrador por muchas razones, pero acabó pasando y no me puedo detener en ello. En concreto, el ministro Cosío incorpora, a través de una de sus secretarías, la teoría del escrutinio ligero en materia, ligero, exiguo, mínimo, en tratándose de las acciones y de las competencias y de las facultades de los otros poderes, de las otras ramas del gobierno federal mexicano, la ejecutiva y la legislativa, que decide en términos de los artículos 25 y 26 constitucionales tanto la planeación del desarrollo nacional cuanto estructurado todos los planes de desarrollo y la rectoría económica del Estado mexicano. ¿Qué es Estado? Luego hablaremos de eso si me vuelven a invitar, cosa que dudo mucho. Claro. En concreto, específicamente con la teoría del escrutinio ligero, ahí se vino. todo abuso empezó a suceder, porque esto fue increciendo. El fisco inmediatamente aprendió. Así y es. en el caso particular, ahora sin decir ninguna barbaridad, se puede hacer prácticamente lo que quieran. La Corte se autocontiene. Pero en particular estoy convencido, lo estoy demostrando en un trabajo de ingreso a una academia determinada, que específicamente the judicial restraint, que es toda una teoría, la restricción judicial, la autocontención del poder tremendo que tiene la rama judicial del gobierno federal de los Estados Unidos, se da en un sistema de país desarrollado, de primer mundo, donde los tributos sí trabajan. Así es. Donde se ejerce el gobierno. Allá y en todos los países desarrollados del mundo se habla de los dineros de los contribuyentes. Aquí no, véanlo. Es dinero del Seguro Social. No es cierto, es mío y tuyo y de ustedes. Del dinero del Infonavit, del dinero de la Secretaría de Hacienda, del dinero de la Presidencia. ¿De dónde? Están mantenidos por nosotros. Es toda una forma distinta de ver el mundo y la vida. Bien, segunda situación, la deferencia, no solamente el escrutinio ligero, la deferencia entre poderes, de tal manera que lo económico sea materia del legislador federal, en términos de la intelección que existe, los artículos 25 y 26 constitucionales, y del presidente de la República, titular de la rama ejecutiva del gobierno federal. ¿Qué quiero decirles? Les sugiero, entre otras cosas, para que haber cargado todo el peso del derecho valga la pena, lean 2 libros, cómprenlos y léanlos, se los sugiero. Este, que es magnífico y que es una traducción hecha por don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex jefe del SAT, incorporado como ministro, y aquí les diría qué día y cuándo va a terminar y tal y cual, que es autoría de Stephen Breyer. Stephen Breyer es uno de los actuales justices de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y en particular se denomina Cómo hacer funcionar nuestra democracia, el punto de vista de un juez del Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué? Porque don Alfredo, un tipo valiente, ha puesto en blanco y negro su forma de pensar sobre esto. Él ha sido congruente. En el caso, sugiero que lo lean. Y esta obra interesantísima, Derecho Tributario y Derechos Humanos, Diálogo en México y el Mundo, donde no aparece un artículo mío que es motivo del trabajo de ingreso del que les hablo para una academia del que próximamente sabrán, porque soy perfeccionista de escribir y en concreto el tiempo fue jugando en mi contra, tratando de abarcar cada vez más. Esto fue hecho por don César Alejandro Ruiz Jiménez, extraordinario jurista mexicano, formado en posgrado en Alemania, y en el caso concreto se ha publicado bajo el sello de Tirant Leblanc por el ITAM y por IFA Grupo México. Por favor, cómprenlo. Derecho Tributario y Derechos Humanos, Diálogo en México y en el Mundo. ¿Por qué? Porque aquí hay otra opinión
efectivamente, propia de ministros que revelan su forma de pensar a propósito de esto. Y ahí encontrarán ustedes razones de las que nadie habla. Carlitos Precioso, no nos da tiempo de hablar de derechos humanos. Es que, híjole, qué clasecita. La verdad es que entre historia de México relacionado con la parte tributaria, qué dominio. La verdad, Jesús, es que todos, es un agasajo tenerte aquí, que no sea el único programa que hacemos. Me gustaría mantener esto y hacer que la gente vea que, bueno, pues, que tenemos que de alguna manera conocer la historia. Hay solución, no. Lo que tenemos que saber es que sí hay solución hoy a lo que pasa. Claro. Y tengo ejemplos. Aquí traigo ejemplos. Pero pues, en fin, el tiempo es un verdugo y ustedes son muy amables. Pues muchísimas gracias. gracias. Y tú, amigo querido, eres Le vamos a dar un reconocimiento aquí al maestro por su presencia. Muy modesto, porque el reconocimiento, híjole, pues no vamos a dejar de dárselo por estar aquí. Pero espero volvernos a invitar y muchas gracias. Y como siempre, ¿qué les dije? Gracias a un ustedes. agasajo, vale la pena la espera y vale la pena escucharlo. Ha sido un gran privilegio recibir una clase como la que nos acaba de dar el maestro Jesús Alfonso Serrano de la Vega, que además me siento yo halagado de compartir una verdadera amistad. Muchísimas gracias y nos despedimos de ustedes. Gracias, gracias, gracias.